Imagina que un día despiertas y es el siguiente titular. Donald Trump ha decidido imponer un 25% de aranceles a las exportaciones del país donde vives. Y como medida de espejo, el país donde vives decide hacer lo mismo. Pero, ¿qué ocurrirá con la economía? ¿Cómo vas a ser afectado? ¿Acaso vas a perder tu empleo? Bueno, pero todo esto y más lo quiero explicar hoy en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ávila. Y para entender mejor el impacto económico que va a tener esta clase de medidas, vamos a tener que ocupar una herramienta que usualmente usan los economistas de profesión. El modelo neokeynesiano de las tres ecuaciones, que actualmente es el principal marco de referencia de la macroeconomía mainstream moderna, usado ampliamente tanto por bancos centrales en Occidente como por los gobiernos de diferentes naciones. Este modelo explica cómo decisiones políticas y económicas afectan la inversión, la inflación y el mercado laboral. En él, los cambios en la demanda de productos y los costos de producción influyen en el empleo, la inflación y en los salarios. Y es que hay que tener algo importante, cuando un país decide imponer aranceles, no solamente va a afectar el precio de los bienes que se exportan o se importan, sino también a la estabilidad del mercado laboral, las decisiones de inversión a largo plazo, la inflación y las tasas de interés que manejará el Banco Central. Y bueno, sabemos actualmente que el gobierno de Estados Unidos ha decidido poner un mes de pausa a la imposición de aranceles tanto a México como a Canadá. Sin embargo, para prever qué ocurrirá cuando este mes termine y Donald Trump decida continuar con su guerra económica, yo me he tomado la libertad de ocupar esta herramienta para explicarles de la manera más sencilla posible qué va a pasar. Así que con esto en mente, veamos qué va a ocurrir en caso de que Donald Trump decida, hipotéticamente hablando, seguir con su guerra económica. El golpe inicial. Para entender la gravedad del impacto de los aranceles que va a tener la economía mexicana, hay que tener en mente un dato clave. Más del 80% de las exportaciones que realiza México, principalmente de manufactura, son llevadas a Estados Unidos. Prácticamente es su comprador principal. De 5 productos que se venden, 4 los compra el tío Sam. Y no solo eso, cerca del 80% de las importaciones también vienen de Estados Unidos. Si de pronto exportar se vuelve más caro, las empresas mexicanas que venden en Estados Unidos se enfrentarán una caída en sus ventas. ¿Y qué hacen las empresas cuando venden menos? Dependerá del giro y de su capacidad de relocalizar sus ventas o conseguir nuevos clientes. Pero en términos generales producen menos. ¿Y qué pasa cuando producen menos? Necesitan menos trabajadores. Entonces, ¡boom! Primer efecto. Se incrementa el desempleo. Pero eso no es todo. Si los aranceles también afectan las importaciones, los insumos y productos que México compra a Estados Unidos, también van a subir de precio. Resultado, la inflación se va a disparar porque ahora todo cuesta más. Es un golpe doble, porque no solamente existe un incremento en el desempleo, sino también un incremento en la inflación. Y eso es algo muy grave, porque se tiende a creer que un aumento del desempleo tiende a ayudar a reducir la inflación. Y aquí entra en juego el Banco Central, el Banco de México en este caso. Su trabajo es controlar la inflación, así que podría decidir subir las tasas de interés, pero esto hará que pedir créditos sea mucho más caro, lo que frenará la inversión y va a agravar la crisis. Bueno, sí, tasas de interés, inflación y demás, pero ¿qué va a pasar con mi salario? Bueno, en un primer momento, debido al aumento del desempleo, la competencia por los pocos puestos disponibles hará que los salarios disminuyan. La gente estará dispuesta a aceptar trabajos con menor paga para no quedarse sin ingresos, lo que va a afectar su capacidad de compra y empeorará la recesión. Resumen de corto plazo, menos empleo, precios más altos, inflación a la alza, tasas de interés elevadas y una posible recesión. Mediano plazo, la adaptación. Ahora pensemos en el mediano plazo, prácticamente entre 1 año y 5 años. Las empresas van a tener que comenzar a buscar nuevos mercados en los cuales relocalizar sus productos. Algunas intentarán venderlos en otros países como Europa, Asia o América del Sur. Pero reorientar el comercio no es fácil, toma tiempo y dinero. El desempleo sigue siendo alto porque la economía no se ha ajustado completamente. Con menos demanda de trabajadores, los salarios podrían estancarse o incluso bajar aún más, aliviando un poco la presión inflacionaria. Si la inflación cae, el Banco de México podría decidir bajar las tasas de interés para tratar de estimular la inversión y el consumo. El desempleo sigue siendo alto porque la economía no se ha ajustado completamente. Con menos demanda de trabajadores, los salarios podrían estancarse o incluso bajar aún más, aliviando un poco la presión inflacionaria. Aquí es donde algunas empresas mexicanas podrían verse beneficiadas. Compañías como Gruma o Bimbo podrían aprovechar la situación para sustituir importaciones estadounidenses con sus propios productos en el mercado mexicano. Mientras que en Estados Unidos, empresas como Tyson Foods, que compite con productos agrícolas mexicanos, podrían beneficiarse si su competencia se encarece. Sin embargo, recuerden que esto no es un consejo de inversión, se requiere hacer un análisis fundamental, análisis técnico y revisar la cuestión geopolítica donde se estén desenvolviendo los países. Recuerden que en una situación de guerra comercial, la incertidumbre es muy elevada tanto para los países que los imponen como para los que los sufren, por lo cual existen muchos otros factores latentes de riesgo en el mercado. Asimismo, México podría buscar nuevos países deseosos de invertir en él. En una situación así, China se alzaría como el socio comercial de mayor preponderancia en México. Y esto es porque en los últimos años China, tratando de aprovechar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC,
Ha tratado de construir fábricas para cumplir con la denominación de origen que existe en el tratado comercial y que puedas vender tus mercancías sin aranceles en Estados Unidos. Sin embargo, en otras ocasiones China ha tratado de construir infraestructuras diversas para llevar a cabo proyectos magnos, como por ejemplo Dragon Mart, que era un proyecto de desarrollo inmobiliario en Cancún, Quintana Roo, que pretendía construir un centro de exposiciones y ventas de mercancías de comercio exterior. Sin embargo, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente debido a los daños ambientales que causaría. Que es otra forma de decir, el tío Sam decidió decirle no a este proyecto. El punto es que China ha estado desembolsando cantidades de dinero inmensas en proyectos estratégicos en Perú, Argentina, Chile, Bolivia. Entonces no sería extraño que China tratara de, en una situación así, construir puertos, construir vías de comunicación y acceder de manera preferencial a los recursos que México tiene. Un ejemplo, ¿sabías que México tiene uranio en Michoacán? Entonces, por eso es importante México geopolíticamente hablando, no solamente por sus recursos que tienen o por la capacidad de tener costas hacia el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, sino que tiene una cantidad de minerales, biomas, alimentos, prácticamente de todo para que China pueda explotar eficientemente recursos con los cuales crecer. Y con estas inversiones chinas se buscaría reducir la inflación, el desempleo y el descontento social que surgiera entre una situación crítica con Estados Unidos. Resumen del mediano plazo. Se buscan nuevos mercados y socios comerciales, el desempleo sigue alto, los salarios permanecen bajos, pero la inflación podría estabilizarse. Incluso algunas empresas podrían verse favorecidas, pero la mayoría se enfrentará con dificultades. Largo plazo. La transformación. En el largo plazo, todas estas medidas van a forzar a reducir la altísima dependencia que tiene México con Estados Unidos, y con lo cual fortalecerá las relaciones comerciales que él tiene en comercio exterior con otros países. Las empresas podrían encontrar nuevos proveedores, nuevas rutas de comercio y adaptar su producción para enfrentar la nueva realidad. Conforme la economía se diversifica y encuentra la estabilidad, la demanda laboral podría empezar a crecer y con ello los salarios volverían a subir. Sin embargo, este proceso tomaría años. Hablamos de entre 5 y 10 años como mínimo, e incluso pueden ser hasta décadas, y vendría con costos económicos y sociales terribles. Años de crecimiento perdidos, una generación de mexicanos que va a estar sumida en dificultades económicas y posibilidades reducidas. Prácticamente un retroceso irreversible. Entonces, en el largo plazo, México se recupera, se reajustan los salarios, el empleo vuelve a crecer, pero es un proceso lento y doloroso. Aunque como resultado, una nueva imposición de aranceles arbitraria no va a volver a ocasionar un enorme daño a la economía mexicana. La pregunta es, ¿la población mexicana está dispuesta a pagar ese precio? Entonces, ¿qué sucede con los aranceles? En el corto plazo van a golpear fuerte, menos empleo, salarios a la baja, inflación y recesión. En el mediano plazo la economía busca adaptarse y el desempleo sigue siendo un problema. Y en el largo plazo México saldrá subsanado, mas no propiamente fortalecido, pero a costa de una transición difícil. Por lo pronto, a la fecha en que hago este video, los aranceles han sido suspendidos por todo el mes de febrero. A cambio, México debe acabar con el flujo de drogas y migrantes que tanto daño hacen a Estados Unidos, ante lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el despliegue de 10,000 soldados a lo largo de la frontera para enfrentar a esta crisis. Cosa que, por cierto, México hace recurrentemente. Lo hizo con Donald Trump en su primer mandato y lo hizo también con Joe Biden. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, ¿cuál es la verdadera finalidad de estos aranceles? ¿Realmente Donald Trump cree que México y Canadá se están aprovechando de él? Desde mi punto de vista personal, el objetivo real de estos aranceles es la búsqueda de Donald Trump de tratar de compensar su disminución de los impuestos que él prometió en campaña, así como un incremento del gasto con los aranceles. Sin embargo, su concepción es errónea y el monto a obtener por esta medida es insuficiente, porque aunque puedan generar ingresos para el gobierno, su impacto es marginal frente a los recortes fiscales y gastos propuestos. Y lejos de beneficiar a las empresas estadounidenses, es probable que dividiten sus cadenas de suministro y refuercen la dependencia de proveedores en otros países. Como por ejemplo China. Ok, pero yo como persona de pie, ¿qué puedo hacer para protegerme? En fin, hemos hablado a lo largo de otros podcasts que lo importante es la diversificación del riesgo. Ante un escenario así, es muy probable que tengas que conservar tu empleo. Tienes que estar muy atento de las decisiones económicas que va a tener Donald Trump respecto a la guerra comercial con México. Si la presidenta Claudia Sheinbaum va a conseguir negociar que no se impongan esos aranceles, y definitivamente no es un buen momento para que abandones tu empleo. Y si realmente quieres emprender algo y no tienes la cantidad necesaria de ingresos para echarlo a andar sin pedir un préstamo, tendrás que pensártelo muy bien para que no fracases en el proceso. Depender de un solo empleo o sector en este momento es muy riesgoso. ¿Cuál va a ser la tendencia de las cosas que la gente va a seguir demandando y pidiendo?
Bueno, dado que va a haber una economía frágil, si te aprendes habilidades para tratar de reparar cosas como por ejemplo celulares, lavadoras y equipo electrónico diverso, muy seguramente vas a tener montones de clientes que van a querer extender el tiempo de vida útil de los electrónicos que compraron y que no pueden pagar para unos nuevos. Además, la educación financiera va a ser crucial. Mantén una base de ahorros lo suficientemente robusta en caso de que pasen las peores cosas. De materializarse realmente una guerra económica entre México y Estados Unidos, también va a perder Estados Unidos, solamente que como la dependencia económica que tiene con México no es tan grande, van a encarecer algunos productos, van a encarecer cadenas de suministro. Definitivamente esto sería un golpe geopolítico inmenso para Estados Unidos, porque básicamente el haber impuesto de forma arbitraria y sin un motivo real los aranceles que ha colocado a Canadá y México sería como decirle al mundo que la palabra de Estados Unidos no vale absolutamente nada, porque por muchos acuerdos que existan, solo basta que venga un presidente lo suficientemente prepotente e ignorante como para destruir décadas de lazos comerciales. Porque hay que saber una cosa, la razón por la cual se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos era para crear una zona económica que estuviera interconectada y que ayudara sobre todo a que las empresas estadounidenses fueran extremadamente competitivas comparadas con las asiáticas o con las europeas, cosa que por cierto ha funcionado. Si me preguntas, ¿realmente crees que Donald Trump sería capaz de establecer definitivamente esta guerra económica e imponer 25% de los aranceles a México? Mi respuesta es sí, sí es capaz de hacerlo, pero más por un plan de tratar de hacer que México y Canadá hinquen la rodilla para que puedan aceptar cualquier condición que Donald Trump les imponga. El problema es que esto es una política de matón, y si tú le permites que se saque con la suya, nada te garantiza que no lo va a volver a hacer. Por eso es importante que México y Canadá se pongan firmes ante Estados Unidos y su política de aranceles. Pero, ¿qué opinas tú? Si Donald Trump pone los aranceles, ¿crees que México debe imponerlos de manera recíproca? ¿Estás dispuesto como ciudadano de esos países a pagar el durísimo precio de vivir en una vida sin depender de Estados Unidos? Déjame tus comentarios que los estaré leyendo. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estas emisiones. Realmente disfruto de hacer estos podcasts. Trato de hacerlos de una manera más, ¿cómo decirlo?, amena posible. Y no es fácil porque muchos de los conceptos que veo como economista son bastante doctos. Sin embargo, yo estoy aquí para tratar de darte un poco de claridad en este panorama geopolítico actual, con lo cual pueda ayudarte a tomar decisiones y a prevenirte de los posibles escenarios que se proyectan. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, deja like, comenta, comparte y no olvides darle a la campanita para que te avise cuando suba podcast. Esto es Ecos Financieros, soy Álvaro Ávila, nos vemos en la siguiente emisión. Bye.